es la responsable del Centro de Aprendizaje Digital de los Arts de la Vera. Nos va a contar cómo surgió la idea de este primer concurso de carteles para las ferias de los Arts. Ana, cuéntanos. Exactamente, la idea surgió porque tenemos una campaña de verano que se llama Yo que tú me remojaría. Entonces me puse en contacto con Gabri, que es el concejal de Cultura, y entonces surgió la idea de esa manera, que llevamos una formación que consiste en crear carteles para las fiestas. Entonces propuse al ayuntamiento subirlo al bando móvil y la verdad es que tuvo bastante aceptación y tenemos un ganador. ¿Cuántas personas han participado en el concurso? Pues 12 personas. ¿Y esas 12 personas han adquirido habilidades en programas de edición? Sí, han usado Canva mayoritariamente y la verdad es que han quedado carteles muy coloridos, bastante asequibles para una fiesta y llamativos. El ganador ha sido Jorge Manzano, que es un precioso cartel en el que mezcla los toros con la iglesia del pueblo. Y está aquí en este vídeo están los alumnos. Tuyo, Ana, el año que viene será la segunda edición, entendemos. Sí, yo creo que sí, porque ha tenido gran aceptación y bastante éxito. Ha gustado mucho. Perfecto, muchísimas gracias. Que tengáis oportunidad de volver a trabajar con Ana y si no, animar a gente que no ha hecho este año el curso a que lo haga el año que viene, que seguro que les encantará. Y deciros también que aparte de Jorge, que tendrá su certificado de primer premio, que tenemos preparados también, pero no los tenemos hoy todavía porque no han salido de imprenta, un certificado de participación y reconocimiento para cada uno de nosotros. Buenas tardes, vamos a hacer la entrega del premio del primer concurso de carteles digitales. En esta edición ha sido el campeón o el ganador Jorge Manzano Díaz. Darle las gracias por su participación y reflejar lo que antes ha dicho Soraya, que en el cartel ha ido la cultura, que es el bien más preciado que tenemos, que es nuestra iglesia, y una parte de los festejos, que es los festejos taurinos, que también entran dentro de la cultura. Entonces, darte la enhorabuena, Jorge, y para que el próximo evento sigas colaborando con nosotros y totalmente desinteresadamente, simplemente el amor a los Arts de la Vera. ¿Vale? Entonces, un fuerte aplauso. Muchas gracias. Bueno, por abajo porque pesa. Pues enhorabuena. Muchísimas gracias.